Del Evangelio y hermanos en la fe que nos escuchan ahí en sus hogares, a los hermanos aquí presentes, la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta todavía mañana, ¿verdad? Gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de podernos reunir para reconsiderar su palabra, ¿verdad? Que es bendita. Y en esta mañana, bueno, pues vamos a hacer primeramente una oración. Pónganse en pie y vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Gracias te doy, Señor, en esta mañana por todas tus bondades, tus misericordias, todo lo bueno que eres tú para con nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana unjas mis labios y el oído de los que escucharen, Señor, de mis hermanos que están aquí y de los que están sintonizándonos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces todas las cosas, Señor Jesucristo. Bendito, alabado, ensalzado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Tomen sus asientos, vamos a entrar, aprovechar los pocos momentos que tenemos. Tomen sus asientos, no sé si todos se recordaron el cambio, pero los que ya están, Dios los bendiga, y los que no están, pues también Dios les bendiga, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer unos versículos. Dice el verso 8, comenzando del verso 8, dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos. Vamos a decir dónde estamos. Este también beberá del vino del furor de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta allí vamos a llegar con la lectura. Son varias las cosas, ¿verdad?, que tenemos aquí para que podamos considerar, ¿verdad? Son varias, como decir, he estado mirando yo las redes sociales y hay quienes les interesa conocer, saber quién es la bestia. Si está la bestia hoy, ¿cuál es la bestia? Esa es una, pero yo quiero en esta mañana hacerles ver, ¿verdad?, el versículo 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dentro del cristianismo hay diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas que nos
nos difieren unos de otros, ¿verdad? Y bueno, hablando de los mandamientos, ¿verdad? Aquí dice los mandamientos, pero ¿cuáles mandamientos? ¿Verdad? Comenzando, hemos dicho en otras ocasiones que es un error que el que se le ya de tiempo, ¿verdad? Se le dio a la ley del Señor, ¿verdad? Se partió los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos de Dios, y lo demás se llama la ley de Moisés. Y la verdad no está correcto ese punto, porque la ley del Señor, la ley que el Señor dio a su pueblo Israel, son 613, o fueron 613 mandamientos, ¿verdad? 613 mandamientos, no nomás 10 mandamientos. Cierto que se cree que se saca en cuenta que los 10 mandamientos, pues es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque según esto, ¿verdad? Pues la Biblia dice que el Señor escribió los 10 mandamientos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? El relato que nos da el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibió los mandamientos del Señor. ¿Se recuerdan ustedes? Lo hemos referido, ¿verdad? Ahí está en la Escritura, ¿verdad? Que habla de que escribió el Señor en 2 tablas, que cuando bajó Moisés con esas 2 tablas, oiga, las quebró. ¿Por qué? Porque se llenó de celo viendo al pueblo de Israel que se habían hecho un becerro, diciendo, ¿verdad? Pues que ese becerro era el que los había sacado de la tierra de Egipto, y danzaban alrededor. Los miró Moisés y se llenó de ira, de un celo de Dios, tanto que quebró las tablas. Tuvo después que ir otra vez delante del Señor para que el Señor se las volviera a escribir otra vez. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿verdad? La palabra nos da razón que esas 10 palabras, esos 10 mandamientos, se le llaman a las tablas. Las tablas las pusieron en el arca, y al arca se le llamó el arca del pacto por los 10 mandamientos que estaban allí. A esos 10 mandamientos se le llama, ¿verdad? Las tablas del testimonio, con que bajó Moisés, testificando delante del pueblo que había estado con el Señor. Pero eso no encierra toda la ley de Dios. La ley de Dios, ya dijimos, los mandamientos componen, la ley que el Señor dio al pueblo de Israel se compone de 613, amén, hermano Fernando, 613 mandamientos, que allí en esos van incluidos los 10, ¿verdad? Pero miren, cómo trabaja la mentalidad, ¿verdad? Hemos dicho, y aquí está en la palabra, dice ese texto. ¿Se acuerdan que mencionamos hace ya algunos domingos atrás? Comenzamos hablando de ese texto que está en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. A ver, vamos a mirar. Lo voy nomás a referirlo. Gloria a Dios. Estamos en un estudio y podemos también glorificar al Señor. Dice el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, si no estoy equivoco allí, dice: el hombre natural no percibe, dice el capítulo 2, verso 14, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. ¿Y por qué estoy refiriendo esto? Porque, oiga, muchos de los errores que ahora
miramos que ahora hemos considerado en cuanto a doctrina, viene por los que, ¿verdad? Que los que no han sido dotados. Ahorita es un desgarriate, podemos llamarle así, perdonando la expresión. En las redes sociales salen, en el YouTube, en el ¿qué es el otro? Facebook, ¿verdad? Cualquiera ya está predicando, ya se levantó y comienza a hablar y ya llenó, consiguió un grupito y ya. ¿Y quién lo puso? No, pues él se puso solo. Ahorita ya de tiempo, cuando inclusive si nos vamos hasta el tiempo de los apóstoles, encontramos en la palabra, ¿verdad?, razones en donde hubo quienes, aquellos que hemos referido, que Pablo marca, aquellos dos, Himeneo y Fileto. ¿Qué andaban haciendo estas criaturas? Pues andaban enseñando que la resurrección ya era hecha y trastornaban la fe de muchos. Fíjense, es lo que el apóstol dice, lo hemos referido. ¿Se acuerdan? En las cartas del apóstol Pablo, él lo refiere. ¿Para qué lo refiere? Porque Pablo era muy celoso de la ley, mejor dicho, de la doctrina. Era muy celoso. Y inclusive en una de las ocasiones le dijo agarró a Timoteo, o le escribió a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿En qué? En tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque dice: haciendo esto, salvarás a los que te oyeren y a ti mismo salvarás, o como dice, salvarás a los que te oyeren y a ti mismo también. Teniendo cuidado de sí mismo y de la doctrina. Entonces es muy importante, y ahora en el tiempo en que vivimos, mayormente, muy importante conocer y saber, porque no es cuestión de nomás porque se oyó bien, por eso es muy importante también tener la Biblia, estar basados en la palabra, estar al tanto en lo que dice la Escritura. Hemos referido el caso de ¿se acuerdan? Los de Berea, que da razón el libro de los Hechos, ¿verdad? De los de Berea. ¿Qué hacían los bereanos? Los de Berea oían a Pablo con atención, pero también escudriñaban las Escrituras a ver si lo que estaba diciendo el apóstol era así. Entonces Pablo no se molestó, no estaba molesto cuando miraba a los hermanos escudriñando las Escrituras, mirándose, fijándose, hasta estaba contento de que estuvieran poniendo atención. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos de tener, hermanos queridos. Así como decía mi hermano Cancino, ¿se acuerdan que se refería a nosotros, hermanos queridos, hermanos queridos? ¿Te acuerdas, hermano Jaime? Tu papá, ¿verdad? Y oiga, por eso es importante. Si ustedes tienen Biblias en sus hogares, está bien, ¿verdad? Pero si nomás tienen una Biblia y nomás la usan aquí, no está bien. Compren una para tener también allá en la casa y dejarla la que usa aquí, pues ahí la deja. Nomás pónganle su nombre porque después no se vaya a extraviar, ¿verdad? Porque ha sucedido. Pero oiga, ¿me están entendiendo todos? Hermano Genaro, ¿me está entendiendo? ¿Está aquí ahorita? Sí, ¿verdad? Así es de que Dios nos ayude para mirar. Comenzamos diciendo: los mandamientos del Señor no se reducen a 10 mandamientos. Fíjese bien. Los 10 mandamientos los escribió el Señor, pero no son nomás esos.
el Señor le dio al pueblo por instrumentalidad de Moisés 613 mandamientos. Ahora fíjese, es muy importante esto porque le digo, ahorita hay grupos muy defendedores de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque pues allí está el cuarto mandamiento. ¿Saben cuál es el cuarto mandamiento, hermano Sergio? ¿Sabe usted? ¿No se acuerda? No se acuerda, hermano. ¿Alguien se acuerda de ustedes? ¿Cuál es el cuarto mandamiento de los 10? ¿No se acuerda, hermano Benjamín? No. Memorícense. ¿Qué fue el día de ayer? El sábado. Pues el cuarto mandamiento es el sábado, que esa es la ley que se le dio al pueblo de Dios. Pero ahora nosotros se nos ha dado otra ley. Ya lo hemos referido. Está como una profecía. Miren, cuando escribe el profeta, ¿quién es? Acuérdense quién es el profeta que profetizó sobre esto. ¿Fue Jeremías? Sí, fue Jeremías. El capítulo 31 del libro de Jeremías. Gloria al Señor. Aleluya. Gami, gloria a Dios. ¿Cómo andas, greñudito, criatura? Mira, verso 31, capítulo 31, verso 31. Mira, tu papá trae un corte de cabello, pero de esos que duran tiempo. ¿Ya lo tienen allí? Dice el verso 31 del capítulo 31 de Jeremías. He aquí, vienen días, el Señor, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, fíjense, con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Y alguien de los gentiles podrá decir de los hermanos, bueno, eso fue con la casa de... Y allí no estamos nosotros. No, pero después el Señor nos llamó. Y nosotros venimos, los gentiles venimos ya cuando el Señor había cumplido esa profecía. Porque fue una de las cosas que el Señor cumplió. Cumplió la ley. Miren, si tiene usted, consíganse un cuaderno y tráiganse su cuadernito y apunten las citas y después las repasan para que se memoricen las cosas. Cuando se trata de dar testimonio, entonces con toda franqueza, con toda libertad, decirlo, ¿verdad? El texto dice, el verso 32 del capítulo 31 de Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. No nos refiere a nosotros, pero ahora nos queda a nosotros los gentiles, no teníamos parte ni suerte con el Señor, pero el Señor nos llamó, porque fue otra de las cosas que el Señor abrió cuando vino, cumplió la ley. Mateo capítulo 5 dice rápidamente, y luego regresamos acá a Jeremías. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Mire, dice el verso 17 del capítulo 5 de Mateo.
el 6, que he venido para abrogar la ley, o los profetas, dice. Y luego dice, no he venido para abrogar, sino ¿a qué? A cumplir. ¿Por qué a cumplir? Porque nadie atrás había cumplido. Y el Señor, entre las cosas que hizo cuando vino en su primer advenimiento, a cumplir la ley, a cumplir el primer pacto para establecer uno nuevo, porque traía ese compromiso, porque ya lo leíamos en el capítulo 31, verso 31 de Jeremías. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo lo leímos, hermano Sergio? Hace ratito, ¿verdad? Y aquí entonces, regresando al capítulo 31 de Jeremías, dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cuando dice después de aquellos días, se refiere después de su muerte y resurrección en la cruz. Allí el Señor, ¿verdad? A eso se está refiriendo cuando dice después de aquellos días. Como también en Joel encontramos la profecía del derramamiento de su Santo Espíritu, y usando también ese término, después de aquellos días. Entonces dice el verso 33, mas este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas, y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Se fija? Nos escribirá en nuestro corazón. Fue lo que pasó cuando empezamos a oír la palabra. El Señor empezó a escribir su ley en nuestro corazón. ¿Por qué? Le decía el hermano Fernando, ¿verdad?, al esposo de la hermana Berta, usted ya no es el mismo. No, lo clavó bien a bien, pero pues no se dejó, ¿verdad? Usted ya no es el mismo. Yo me acuerdo que de repente me empecé yo a notar cuando el Señor me habló. Me empecé a notar, y fíjense una cosa que pasó. Cuando el Señor transformó mi vida, hizo un milagro el Señor, pero yo no me entregué inmediatamente. Yo seguía asistiendo en lugares donde asistía, pero ya no era el mismo. Ya me aventaban el humo y hasta me hacía daño, no me gustaba. Me ponían la bebida que yo tomaba, y ya dije, ¿qué está pasando conmigo? Y algunos me dijeron, ¿qué tienes? Pues yo no sé, pues no tengo. Ya me lo decía, pues deme una soda. Esa sí me la tomo. Pero así fue mi vida. Ya después, pues me entregué al Señor. Le dije yo a mi hermano, no se me olvida, mi hermano Misael, ¿qué vamos a hacer? El mundo no nos ofrece nada más que perdición. Y estoy diciendo eso para los que me están oyendo, y que no para ustedes, para los que están oyendo allá en sus hogares y que no han obedecido al Señor. Entiendan también cómo está la cosa, cómo trabaja el Señor. Qué precioso, ¿verdad? Oiga, me acuerdo del hermano Jaime, que le dije un día, y bueno, ¿y tú cuándo te vas a entregar? Y me dijo, ¿para qué? ¿Para andar como este que viene atrás de mí? Le echó la paleta a aquel que estaba allí. ¿Quién era? Un excelentísimo hermano, que no andaba directa.
en vivo y en directo, andábamos muy alejados, ¿verdad? Le dije, no, ¿cómo que para? Pues, aquí estamos, ¿verdad? Los que estamos, y que no andamos jugando a las iglesitas, nos entregamos de corazón, de a de veras. Y al principio ciertamente pues pasan algunas cosas. Me acuerdo de mi hermano Misael, cuando nos convertimos los dos, cuando nos entregamos al Señor, me daba miedo andar con él, porque estaba tremendo, mi hermano. Agarraba la Biblia y vámonos, me decía, vámonos al templo. Y a mí me daba un poco todavía me daba vergüencita que me vieran con la Biblia, oiga, pasando allí por donde estaban aquellos mis amigos, mis ex amigos, allí. ¡Nada! Y pues se reían porque yo ya llevaba una Biblia y pues a mí me daba vergüenza. Pero yo me le pegué al Señor, le dije, Señor, ayúdame. Y el Señor me fortaleció, me ayudó, y entonces ya no se me hizo, ¿verdad? Confesar al Señor ya no se me hizo diferente. Así es que, oiga, nos salimos un poquito, pero nos volvemos a meter. Perdón, allí donde está hablando dice el Señor escribió en sus corazones. Diga. Es pregunta. Quería saber que si a mí si me aclarara más eso, en escribir, cómo es que escribe en mi corazón. O sea, ya sé que no se va a dar una pluma, pero ¿nos puedes decir? Mire, está muy sencillo. No se trata de una pluma que el Señor agarra una pluma y le escribe allí por encima de un tatuaje ahí, ni nada de eso. Eso es figuradamente. El corazón, ¿qué es el corazón? Es el aparato, ¿verdad?, en donde reciben los sentimientos. Es como, hermano, le hemos dicho muchas veces, cuando usted trató a su esposa, que le robó el corazón, usted a ella y ella a usted, y no le sacó el corazón. Había un hermano que estaba testificando que había ido a Texas y que estaba testificando y lo dijo, dejé mi corazón en Texas, dejé mi corazón. Y estaban dos hermanos ahí tremendos, eran estos hermanos, muy amados, pero también muy tremendos. Empezó, ahí viene el descorazonado, que no traía corazón. ¿Cómo andará? No trae corazón, lo dejó allá en Texas. Es que estaba figuradamente hablando, porque no era literal. Entonces, esto tampoco no es literal, es espiritual. Lo que el Señor hace, oiga, escribiré mis mandamientos en vuestros corazones. Y luego, ¿qué dice? Daré mi ley en sus entrañas y escribirá en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto que estoy refiriendo, no se les olvide, era una profecía que tuvo su cumplimiento precisamente cuando el Señor vino. ¿A qué vino el Señor en su primer advenimiento? Dijo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué más vino? Vino a cumplir el primer pacto. ¿Por qué? Porque nadie lo había podido cumplir y Él vino a cumplirlo para entonces establecer un nuevo pacto. Aleluya, gloria a Dios. En el cual todavía estamos en ese nuevo. Ya estamos en el final, pero es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Y estoy diciendo por qué. Porque acuérdense, les referí de Apocalipsis, el capítulo 14,
¿Y el verso qué? ¿Se acuerdan? ¿Daniel? No se acuerdan, no me voy a pasar. Pasan ahorita unos minuticos nomás. Dice, 12, ¿qué dice? verso 12. He aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos. ¿Por qué les refería a eso? Porque estoy diciéndoles, les empecé a decir que hay dentro del pueblo evangélico, hemos dicho que dentro del cristianismo, dentro del pueblo evangélico hay diferentes cosas que nos difieren. Hay quienes se les ha dado, ¿verdad?, esa enseñanza torcida, porque está torcida. Porque la ley que el Señor les dio al pueblo de Israel no la redujo a 10 mandamientos, porque dicen, estos son los 10 mandamientos, es la ley de Dios, y de allí el resto es la ley de Moisés. ¿Quién les dijo eso? Pues una señora les dijo. Después ustedes me preguntan personalmente cuál era esa señora, y yo les puedo decir que hizo eso, y que mucha gente ahorita hay por todo el mundo, seguidores de los escritos de esa mujer. Y mencionamos, por eso mencionamos también inclusive lo que dijo Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Este asunto de proclamar el Evangelio no es nomás como decía mi abuelita, pero mejor no me meto por allá porque me voy por otros rumbos, ¿verdad? Porque no es cosa fácil. Hay que proclamar el Evangelio, pero para proclamarlo correctamente tenemos que entenderlo. Mire, ahorita a mí me da impaciencia a veces mirar tanta cosa. Que pastoras, ¿quién dijo que las mujeres son aptas para ser pastoras? ¿De dónde agarraron eso? Pues, y entre esos hay hombres que aceptan eso, que lo dicen que es de Dios. No, Dios es un Dios de orden. Aleluya. Y hay que conocer el orden del Señor. Podrá decir alguien, no, pero es que los hombres no se mueven. Y a veces es cierto. Ay, también que íbamos, ¿verdad? Pero así es. Pero la mujer está claramente dicha que no es para que haga este trabajo. Ese trabajo está únicamente para el hombre, pero no para todos, sino que para el que llama al Señor. ¿Pueden decir gloria a Dios? No se asusten. Acuérdense lo que decía el hermano Paco cuando venía. No se asusten, no estamos en la hora del juicio. Porque se ponían muy serios a veces, ¿verdad? Oiga, pero es importante conocer las cosas como son y practicarlas, no nomás conocerlas. Estamos diciendo que es importante. Ya los mandamientos que el Señor, nos damos cuenta que el pacto antiguo, que el pacto que el Señor tuvo con el pueblo de Israel, el primer pacto feneció, lo cumplió Él porque nadie lo había cumplido. Miren cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un detallito allí grande, el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice allí, refiere, cuando se trata se juntaron allí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, se juntaron en Jerusalén
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. ¿A quiénes? A los gentiles. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. ¿Saben ustedes cuál era el trabajo, el ministerio de los apóstoles? Cuidar, vigilar, que no se predicara, que no se enseñara otra doctrina más que la que ellos estaban enseñando. ¿Y por qué hicieron esto? Oigan, porque ellos fueron llamados por el Señor, y el Señor los hizo vasos especiales a esos apóstoles. Y yo les he dicho en tiempo atrás, hasta le pusimos, ¿verdad, hermano, vasos especiales a una serie de estudios ya de meses o 2 meses o 1 mes, hablando del ministerio de esos varones, de esos apóstoles, de esos discípulos que el Señor escogió y los hizo sus apóstoles, los hizo sus principales inmediatos portadores de la palabra, y ellos eran los que regularizaban la doctrina en el principio. Yo creo que lo que dice Efesios capítulo 4 verso 11 todavía está efectivo, pero hay también una cosa que uno tiene que tener cuidado, porque ahorita, como dijo un hermano, hay una apostolitis por todos lados, ya cualquiera es apóstol. No creen, ni siquiera se sujetan, mucho menos a lo que escribieron, a lo que establecieron aquellos vasos. Lo que ellos predicaron, lo que ellos hablaron, no fue de ellos, era del Señor. Recibieron la instrucción del Señor. ¿Entienden? Entonces, pero aquí miren, dice que se juntaron en Jerusalén. Y miren, vamos más adelante leyendo. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, que eso fue el punto central que llevó el carácter central de la reunión del primer concilio en Jerusalén. Consistió en tratar sobre los gentiles, ¿verdad? Y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidaros y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Ahí estaba el problema. ¿Quiénes eran estos? Pues los vamos a mirar más adelante. Se juntaron los apóstoles y los ancianos, o sea, los pastores, para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro y les dijo: varones hermanos, a vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Está refiriendo a cuando fue a la casa de Cornelio, el primer gentil. Y luego dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. ¿Sí? Esto fue lo que pasó. Si vamos al capítulo 10 del libro, de este mismo libro, ahí está. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refería?
aquí el apóstol, al asunto de la ley, porque nadie atrás había podido cumplir la ley, y el Señor vino y cumplió la ley porque era necesario para establecer una nueva ley, que tiene sus diferencias ahora. Entonces dice, antes por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo que los gentiles se convirtieren a Dios no han de ser inquietados. ¿En qué manera? Sino que escribirles que se aparten de contaminación, de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Estas cosas los apóstoles las sacaron de la ley, y fue lo que establecieron, les hablaron a los gentiles, que se apartaron de contaminación de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos, en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es oído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía. Y si nos fijamos con detención, no le dijeron otras cosas. No les dijeron que tenían que ser circuncidados los hombres. No les dijeron que se abstuvieran más que no comieran de lo ofrecido a los ídolos. Y del sábado no les dice nada. ¿Se fijan? Nada les dijo del sábado, nada les dijeron del sábado. ¿De dónde sacan ahora? Pues ya es tiempo, ya mucho tiempo, ¿verdad? Pues esta señora que les digo, pues estableció, primero hizo una división en la ley, en los 613 mandamientos. Dijo, de allí sacó 10. Los 10 mandamientos. Dijo, esta es la ley de Dios y el resto es la ley de Moisés. Y entonces se dice que la ley de Moisés tuvo una, como decir que esa sí tuvo, pero los 10 mandamientos no. Pues los 10 mandamientos no son de Moisés, es del Señor, y todo el resto, los 613 mandamientos que el pueblo de Israel recibió como parte de la ley, fue el Señor el que se la dio a Moisés. No más que escribió esos 10 mandamientos aparte para que sirvieran de testimonio, que diera testimonio Moisés ante el pueblo. Pero ahora la profecía, ¿de quién? ¿De quién profetizó? Jeremías. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió cuando el Señor vino. Y es por eso ahora, porque tampoco nos vamos a ir a otro extremo. Tenemos en el libro, en la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando da testimonio, ¿se acuerdan de esa parte?
en donde da testimonio, dice la escritura dice, no estando yo sin ley, mas en la ley de Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Hay un pasaje escritural que dice eso. No, si me ayudan a encontrarlo, se los agradeceré. Gloria a Dios. Dice que ya les dije lo que dice, que dice el apóstol, no es cuando da razón de sí, quién era él, cómo caminaba, cómo ministraba, él dio razón. Y capítulo 10 a 9 de la primera carta a los judíos. La primera carta, yo sabía que ahí en la primera carta estaba. Miren, para que los que están oyéndome por allá en sus hogares, estén claros. Capítulo 10, ¿verdad? 9. Capítulo 9. Dice el verso 19, por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y lo hace un paréntesis. Aunque no sea yo sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces ya no estaba sujeto a la ley el apóstol. Andaba de libertino. No, dice enseguida, a los que sin ley, como si yo fuera sin ley. Y luego dice, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley ¿de quién? De Cristo. Entonces, Cristo el Señor vino y cumplió la ley antigua, anuló los mandamientos, parte de los mandamientos de la ley, y hizo una nueva ley. Allí está un ejemplo en Mateo 5, les dice, ¿verdad? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Está en el capítulo 5 de Mateo, en donde dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo. Está allí haciendo una nueva ley, reformando la ley, tomando de la ley antigua para hacer una nueva. Oíste que fue dicho a los antiguos, no hay escritura en donde el Señor haya dicho, ahora en la dispensación de la gracia, que se debe de observar un día. Por eso Pablo escribe con mucha claridad en la carta a los Colosenses sobre ese particular. Entonces tenemos que fijarnos, no nos dejemos llevar nomás porque pues sí dice mandamientos, los mandamientos del Señor, porque dice, ¿verdad? Que dice el texto que tomamos como base. ¿Cómo decía hermano Fernando? Los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Señor. ¿Y qué más? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús. Cuando dice los mandamientos, sí, hay unos mandamientos que el Señor dio. Y luego, oiga, los complementa, porque mire, antes de que se me acabe el tiempo, todavía no. El capítulo, ¿cómo se llama? Dice, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a él? Que los complementa, hablando de los mandamientos que Dios dio, que Dios nos dejó.
Sí, cuando dice, estábamos diciendo, ¿verdad? Mateo dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, mas yo os digo, todo aquel que mira a una mujer ya, para codiciarla, ya adultera. Me iba a citar Isaías 52 a 42. Ah, correctísimo. Dios le pague, mire. Esta vez sí se sacó un premio, hermano. Por esta vez, siquiera. Isaías 42, eso es lo que les iba a tocar ya. Y allí cerramos. Miren, el verso Isaías, donde habla de la ley, engrandeceré. Ahí está el verso 21. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Fíjese, magnificar la ley y engrandecerla. Ahora para nosotros en la gracia ya no son 613 mandamientos, son más. Y no se encierran nomás con lo que el Señor dijo, sino que también es lo que los apóstoles también dijeron, que no dijeron de sí mismos, sino que fue el Señor el que los inspiró para también aportar parte de la ley. ¿Se fijan? Y es importante. Y ahorita me acordé porque Dios bendiga a estos jóvenes que ya hace días que no los miraba. No se asusten ustedes, agárrense del Señor. Estamos en días tremendos. Acuérdense que nuestra carne se acondiciona a las cosas. ¿Cómo? Sí, tuvimos fuera tuvimos pues buen tiempo en la casa, que Dios quiera que lo hayamos aprovechado en orar al Señor, en hablar con su familia, con sus hijos. Oiga, es importante. Una de las cosas que les voy a decir a los padres, madres y padres, tengan cuidado con sus hijos que ya están en estado de dar un paso para adelante, ¿verdad? Ustedes no, hermanos, que no se apure todavía, pero ya puede comenzar a ir distribuyendo esos gallitos, esos muchachitos que el Señor le ha dado, ¿verdad? Que tengan cuidado, que no anden con los ojitos para afuera, ¿verdad? Como dijo aquel hermano, no hay que ser como las vacas. Y alguien dijo, uy, ya me llamó vaca. No. Que no seamos como las vacas. ¿Qué hacen las vacas? Pues sacan la cabeza por medio de las púas para agarrar una hierbilla chiquilla que está allá afuera. No. Es parte de la ley. Pablo lo refirió. ¿De qué? De que los muchachos, los jóvenes cristianos, no se anden fijando para allá, para afuera. Las señoritas cristianas, las hermanas cristianas, tampoco se anden por allá mirando para afuera, mirando para allá. Los jóvenes de allá, no, miren, tomen nota. Ha habido quienes se han ido por esa, mucho hablando de las jóvenes, y ahorita están batallando con sus maridos. No fue una cuestión de Pablo cuando dijo Pablo eso, sino que fue inspiración de Dios. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, los que nos están escuchando, Dios les pague por habernos escuchado, y pues que el Señor los bendiga. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, algo que decir, pues ¿cómo les decimos? Porque ustedes no escriben, pero pues comuníquese a ver cómo se puede comunicar con nosotros
y le contestamos sus preguntas, sus inquietudes en cuanto a lo que hablamos. Vamos a seguir hablando otra ocasión, ¿verdad? Más sobre esto que hablamos. ¿Qué hablamos? Los mandamientos de Dios. No se le ponga, en cuanto usted lea que mandamientos, no piense que se está refiriendo a los 10 mandamientos, ni esto. No. Acuérdense que el Señor hizo una renovación de su ley. Ahora tenemos y hay que conocer esa nueva ley que el Señor estableció cuando vino. Amén. Dios los bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno.